Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Panóptico. Les saluda Mario Hernández Sandoval. Antes de presentar a nuestra invitada, voy a leer a manera de epígrafe un fragmento de la conferencia que dio nuestra invitada el miércoles 13 de agosto, hace unos días. La cita dice lo siguiente: he comprobado en carne propia que el Estado establece procedimientos como una cortina de humo, una simulación más para desgastar a las víctimas. Bueno, nuestra invitada es la doctora Tania Karenina Galera. Voy a dar algunas referencias curriculares de la doctora, psicóloga y psicoterapeuta con más de 17 años de experiencia, maestra en psicoterapia humanista y doctora en alta dirección, psicóloga del tutelar de menores en la Secretaría de Seguridad Pública, experiencia en dirección de programas de prevención del delito y violencia de género, docente universitaria y de posgrado en temas de psicología y educación, capacitadora en temas sobre género y diversas problemáticas psicosociales. Doctora, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y bienvenida. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. La verdad es que, el día de hoy es que pudimos concretarla y, pues bueno, aquí a la disposición, a la disponibilidad para poder, pues, compartir una vez más mi historia. Gracias por la presentación, gracias por el espacio y también gracias a toda la audiencia. Valoro muchísimo porque no es sencillo salir y hablar de lo que me ha tocado vivir, pero es necesario hacerlo. Refrendo que no es por gusto, sino es porque es necesario hablar del tema. Y antes que nada también quiero puntualizar que yo me encuentro en proceso de integración de mis carpetas de investigación. Es decir, yo ya he dado declaraciones, he vertido pruebas y me encuentro en una fase delicada. Por lo tanto, hay información que tengo que tener reservada, que no puedo dar detalles o no puedo dar demasiadas puntualizaciones. Cuando sea así, pues lo haré de su conocimiento por el cuidado que necesito tener, la secrecía de la información que se encuentra con las autoridades y donde pues he firmado diversos documentos donde no puedo hacer uso de cierta información por cuestiones del marco de legalidad. Entonces, en ese sentido, trataré de enfocarme como a ciertas cuestiones y tendré que no puntualizar o no ser tan específica en otras. Agradezco mucho nuevamente el espacio. Bien, dentro de lo que puede decir sin que afecte esta investigación, ¿cuándo empezó este acontecer espeluznante donde hay acosos de diversos tipos? ¿Cuándo empezó y qué respuesta obtuvo después de dar a sus superiores o a otras instituciones lo que le estaban haciendo? Ok, claro que sí. ¿Qué te parece, Mario, si aprovechando a contestarte estas preguntas, estos cuestionamientos que obviamente son la parte toral de este espacio, de esta conferencia, empiezo como con contextualizarte un poco cómo es que yo llego a esta institución? ¿Sí? Porque se han dicho... Perdón, ¿a qué institución te refieres? Al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Ahora claro, ha cambiado de nombre y es Seguridad Ciudadana. Adelante. Ok, pues mira, antes que nada quiero comentarte que, pues bueno, yo he sido siempre una persona de estas que han disfrutado de los pequeños logros del día a día.
Para mí es un logro y es muy satisfactorio, es una sensación de haber logrado algo importante, prepararme una comida que no sabía preparar, limpiar mi casa, lograr hacer un proyecto, lograr escribir un texto que necesitaba escribir. Para mí, los pequeños logros me dan una sensación de valía. Yo soy, en el 2021, yo cierro un ciclo municipal donde trabajaba de un gobierno municipal, donde permanecí un año sin laboral. Había tenido alguna otra oferta de algún gobierno, otro gobierno municipal, pero yo decidí que ya era momento de regresar a casa. Yo me había encontrado los últimos como 7 años alrededor en la zona norte del estado, trabajando en Cancún, posteriormente en Isla Mujeres, en puestos directivos, en puestos donde tuve la oportunidad de tener un desarrollo bastante importante en materia de prevención del delito, donde pues adquirí bastante experiencia y bueno, tuve la oportunidad de crecer como persona, de profesionalizarme, de incursionar, de profundizar en la materia de prevención del delito, de riesgos psicosociales, y me fui desarrollando en muchas aristas, en muchas esferas de mi vida y de mi persona. Y sobre todo que soy una mujer que me he continuado en preparación, o sea, el dinero que yo gano, pues lo invierto en mi persona, en cultivarme, en nutrirme, y soy una persona que me considero bastante sana, o sea, bastante saludable a lo que me dedico, en mis esferas sociales, no tengo mayor complicación. Y tras el cierre de un ciclo, que además yo sé que los ciclos institucionales son así, o sea, son etapas, son fases, sobre todo para ciertos puestos, ¿no? Para ciertas figuras, donde naturalmente hay un cambio de ciclo y un cambio de gobierno y uno pues necesita darle paso a la nueva administración, a quienes vienen a poder dirigir ahora, ¿no? Los equipos cambian. Y yo nunca he tenido problemas con renunciar en el momento donde ese ciclo laboral ha necesitado terminar por naturaleza, digamos, institucional, ¿no? Pero en este momento, en este caso, no era una naturaleza de un cierre de ciclo. Era una situación de hostigamiento donde un hombre, donde un coordinador no entiende que sus caprichos no están por encima de mis derechos laborales. Entonces, pues bueno, ¿y cómo llegó el secretario ejecutivo? Un año más o menos, creo que en el 2021 termina mi ciclo en un gobierno municipal en la zona norte y regreso a casa, a Chetumal. Estuve trabajando con Virginia Cabrera, quien es mi jefa directa y que ha participado activamente en toda esta violencia institucional que he vivido. Pues prácticamente ella y yo nos conocemos desde que yo era una niña, desde que yo era una adolescente de secundaria o en 6º grado más o menos. Fue la época, eso tiene muchísimo tiempo. Yo soy una mujer de 39 años y que bueno, les digo que la conozco creo que desde que yo era en 6º o 5º de primaria. Nos conocemos de manera familiar. Y bueno, yo salí del estado a profesionalizarme, regresé como 10 años después y pues incursiono y empiezo a alzar la mano, a obtener oportunidades laborales y a estar siempre disponible para poder ir avanzando laboralmente. Y pues bueno, me he dedicado prácticamente a trabajar, a profesionalizarme y a aportar. A mí el servicio público me encanta, me gusta. Veo que desapareciste de la pantalla. ¿Estás ahí? Ok, regresaste, te dejé de mirar. Me quité para que viéramos nada más su imagen, pero adelante. Ok, perfecto. Virginia y yo habíamos compartido muchos proyectos en mi estancia en la zona norte. Programas, habíamos elaborado un programa de redes sociales que se transmitía a través de Luces del Siglo, llamado Palabra de Mujer. Habíamos compartido
realmente muchos proyectos laborales, personales, como personas. Yo la consideraba una persona sumamente familiar. Una de las razones por las que decido regresarme a la zona sur, a casa, a Chetumal, yo soy originaria de Chetumal, Quintana Roo, es porque había una posibilidad, o ella planteó una posibilidad de una intención de participar como candidata para un organismo autónomo aquí del estado de Quintana Roo. Se hizo una gran campaña y ella me ofrece ser parte de su equipo como candidata a presidenta de ese organismo. Obviamente, pues para mí era una propuesta atractiva, porque además ella me pide que yo esté, en el caso de darse, ¿verdad?, la oportunidad y la posibilidad de que ella hubiera podido ser elegida, pues yo me iba a desarrollar en algo que era de mi perfil particularmente profesional. Yo soy psicóloga, soy psicoterapeuta, y pues bueno, ella me pidió apoyarla, cosa que hice con todo gusto. Éramos personas de mucha confianza. Mi consultorio se convirtió en su búnker donde yo desde ahí armaba todo, desde fortalecer su imagen, desde darla a conocer a los medios, desde inscribirla al proceso, llevar todo el proceso de inscripción, etcétera. Entonces, ¿cómo llego yo al secretariado ejecutivo? Porque Virginia, mientras hacía este proceso, donde yo la ayudaba, ella era la titular del Centro Estatal de Prevención del Delito, de Prevención Social del Delito, en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Entonces ella, como estaba en funciones, pues obviamente pues yo era una persona que en ese momento me encontraba totalmente disponible para poder aportarle y ayudarle en todo su proceso. Y si se daba la situación de llegar, pues bueno, éramos un pequeño equipo que estábamos aportándole. Entonces, pues bueno, se da la posibilidad en diciembre, yo no sé si fue diciembre 2023, la verdad, 22, 23, bueno, fue un diciembre, ella me dice, Tania, hay la posibilidad de que ingreses a trabajar con nosotros al Centro Estatal de Prevención del Delito. Obviamente yo tengo todo el perfil y el desarrollo de años atrás trabajando la materia y desarrollándome en la materia de prevención del delito, y incluso he recibido reconocimientos municipales y estatales por mi desempeño en esa rama. No soy una persona que no cuente con el perfil para poder haber incursionado en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Entonces, pues bueno, acepto la invitación, pero me dice, va a ser un contrato, vas a ganar tanto, pero desde el inicio me dice, cuidado porque hay mucho acoso en esta institución, no te acerques a ciertas figuras, tienes que tener mucho sigilo, y por supuesto que yo soy una persona de personalidad totalmente reservada, soy una personalidad de por sí por naturaleza respetuosa y por naturaleza muy propia. Entonces, pues bueno, yo ingreso a trabajar y todo iba muy bien. El coordinador general era Ricardo N. Ella me pide, pues obviamente, apoyarla en ciertas cuestiones para que el Centro Estatal de Prevención del Delito pudiera desarrollarse mejor. Me hace algunos encargos particulares que evidentemente con mi experiencia y toda mi mejor actitud pude llevar a buen puerto, ¿no? Pero de repente, ¿cómo se dio esto? Aquí entra Ricardo, un hombre con habilidades sumamente manipulativas, licenciado y maestro en Derecho, pero sin ética, sin conciencia mínima de la legalidad, con un perfil claramente narcisista, y de esas personas que suelen mostrarse sumamente encantadoras, seductoras, para hacerte sentir en confianza, pero que buscan un control y generar poder y sometimiento en las personas. ¿Cómo empezó? Pues a mi llegada,
él, pues un coordinador general muy atento, muy buena actitud, muy buena atención hacia mi persona, siempre buscaba saludarme, cuando me veía corría a saludarme y él me llamaba psicóloga, 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 psicóloga. Entonces todo iba pues marchando, ¿no? Como el trabajo institucional es pesado, pero pues es algo que a mí me gusta y es un verdadero placer para mí poder tener la posibilidad de ser parte del servicio público. Entonces, Ricardo, me parece, siempre he pensado, he tenido la sensación de que él no tenía la menor idea de quién era yo, de mi trayectoria institucional, de mi trayectoria laboral. Me parece que él solo veía una mujer con cierta imagen, con cierta figura, de cierta forma, y me parece que nada más importaba. Porque realmente llegué a ese lugar a sumar, llegué a ese lugar a poner todo lo que yo tenía y más. Y entonces eso, no sé si él lo desconocía o no sé si le valía gorro. Y a las pruebas me remito. Y las personas que saben de mi trabajo saben perfectamente quién soy y de mi profesionalismo. Bueno, la cosa es que él solo veía a una mujer que podía tratar como un objeto. Las cosas empezaron a ser evidentes cuando de repente manda al Centro Estatal de Prevención del Delito, porque el secretario ejecutivo se conforma de varias áreas. Entonces, el Centro Estatal de Prevención del Delito es una unidad administrativa que forma parte del secretario ejecutivo. Entonces, de repente manda castigada a una chica, a una mujer muy joven de 20 y tantos años, solo voy a mencionar su nombre, llamada Nayeli, y la manda con una consigna, obviamente difamándola de maneras muy fuertes, y pide y da consigna de que llegara esta mujer para ser cansada y pueda ser liberada a su plaza. Ella tenía una plaza de muy buen nivel. Virginia me pide hacer un acta donde yo narre cierta cosa que me negué. Me negué O sea, de participar. te estaban invitando que elaboraras una mentira documental. Totalmente, para una mujer. O sea, Me una negué infamia, un invento. totalmente. Ese tipo de cosas es a donde quiero llegar. Son comunes o fueron comunes en este lugar. Entonces, como me negué, le dijeron a una coordinadora que evidentemente también se negó. Entonces, Ricardo no dejaba de presionar para que a esta chica, una mujer muy joven, quizás su primer trabajo, era muy jovencita, se le elaborara un pretexto para poder despedirla. Porque me parece, o hasta donde entiendo, pues ella no aceptaba presentar su renuncia. Entonces, sin más detalle de esta situación, no le quedó, al menos como lo entendí, a Virginia fue la que tuvo que elaborar esta acta y un acta de hechos. O sea, sus actas son una hoja blanca donde narran un hecho que no sucedió, por supuesto, y donde la firma la persona que se supone que lo está narrando, y ya con eso te hacen un procedimiento. Situación que normativamente no cumple con el marco normativo y legal, ¿sí? O sea, es un proceso ilegítimo. Entonces, pues Virginia es la que lo hace, obviamente cediendo a la presión de Ricardo, y la cosa es que cesan a esta chica. Del tiempo que yo trabajé ahí, fue la primera de la cual yo me enteré. Y yo puedo narrar y contar desde el momento que yo ingreso hasta mi cese, ¿no? Entonces cesan a esta chica, incluso cuando yo más o menos, porque no tenía yo acceso a toda la información, yo le ofrezco a esta chica, y si me está viendo, lo sabes muy bien, que me ofrecí a ayudarla
porque como que había escuchado con qué pretexto la pretendían cesar. Le piden un programa de trabajo y entonces luego le dicen que no cumplió y que ese programa está mal hecho. Entonces yo le pido, me ofrezco para ayudarla, pero obviamente ella va a mi espacio laboral, a mi pequeña oficina, y yo le trato de ayudar sin que obviamente esto se sepa, pero no pasó, o sea, la cesan. La consigna era correrla. Totalmente. Entonces le dan un oficio con su cese, con esta acta elaborada igual unilateral, diciendo que no cumplió con su programa de trabajo y no sé qué. Y la cosa es que esta chica lo que hace fue acude a la Comisión de Derechos Humanos a interponer una queja. Pero, ¿qué pasó? De repente un día, tiempo después, no sé, tiempo después, se contactan con Virginia, porque Virginia pues era muy cercana a mí. Tenemos muchas amigas en común. Y bueno, se le informa de manera extraoficial que tiene una queja. Me parece que la queja se dirigió hacia ella por ser quien elabora el documento para su cese y la queja me parece que iba dirigida a Adrián, el secretario ejecutivo también, porque pues yo quiero pensar que él es quien firma ese cese laboral, porque es el que tiene pues el poder para hacerlo. Entonces ella interpone una queja contra ellos dos y lo que yo viví fue que se le notifica a Virginia y Virginia pues ya con toda la documentación que obviamente le fue hecha llegar de manera extraoficial, pues elabora la respuesta y Virginia decía, le van a dar palo. Yo no sabía qué era darle palo. Ya con el tiempo entendí que era darle palo. Entonces, pues obviamente no pasa nada. Esta chica sale de laborar, pero posteriormente no solo fue Nayeli, fue otra chica, donde pues se demostraba un patrón común de hostigamiento y de presión para hacer renunciar a ciertas personas. Lo que yo vi es que estas personas eran mujeres. Y lo que posteriormente se aplicó con otras mujeres, se aplicó todo eso, todos los modelos que yo vi, se aplicaron en mí. Entonces, para mí estos pasos ya eran de alguna manera conocidos. Ricardo baja otra chica castigada de alguna otra área, que ella todavía se encuentra ahí, y la presiona. Ella tenía una jefatura de departamento. La hacen llegar al Centro Estatal de Prevención del Delito, como había sido un éxito el despido de Nayeli, la hacen llegar a esta otra chica, también con consigna. Más sin embargo, yo nuevamente, pues señalo mi no participación y la otra coordinadora señala su no participación. Y en ese momento, sí, Virginia, puedo decir que se abstuvo de como participar o transgredir a esta otra chica porque no íbamos a participar, iba a estar sola y ya había pasado lo de la queja de la Comisión de Derechos Humanos. Más sin embargo, al no participar, Ricardo no le quedó más remedio que, como la chica no renunciaba, le hizo un trato, le ofreció un trato, y el trato fue: renuncia a tu plaza, a cambio te voy a dar un contrato, y aquí no pasó nada. Entonces la chica, madre soltera, joven, con tal de permanecer en su trabajo, pues tiene que aceptar el trato. Y es cuando a ella actualmente tiene un contrato y renunció voluntariamente a su plaza, pero obviamente bajo presiones, ¿sí? Donde pues entiendo, nunca he sido una persona que recolecte información de escritorio en escritorio, siempre soy una persona bastante ocupada en mis encargos, pero entiendo que el miedo era con respecto
acusaciones de que había hecho algo grave laboralmente, no sé, con trabajo, pero desconozco con qué temas. La cosa es que pues yo me negué a participar en todo esto. Con el tiempo, Ricardo, que era un hombre que buscaba saludarme cuando me veía, que incluso pasaba y se metía al Centro Estatal de Prevención del Delito para saludarme, donde obviamente estamos el lugar es pequeño, la institución es pequeña, pero tiene espacios abiertos, tiene un jardincito. Obviamente cuando nos topábamos, pues siempre buscaba saludarme, ponerme la mano en lugares inapropiados, hacerme ciertos tocamientos, ciertos roces, decirme cosas al oído que inicialmente no entendía, como que guapa estás hoy, insinuaciones, ¿sí? Cuando yo veo toda esta ola, después de esta otra chica, llegó otra chica un poco más grande, me parece que se llamaba Ingrid, no estoy segura, no lo sé. Y también llegó guapa la chica y no tardó unos días y de pronto desapareció. Nadie supo qué pasó con ella. Luego otra chica igual, joven, ella más joven, guapa, y también un día, quién sabe qué pasó con ella. Todos decían, y Ricardo siempre hablaba feo de estas mujeres. Cuando yo noto todo este patrón de comportamiento, pues decido marcar una línea de profundo y total respeto. Yo para ir a los sanitarios, tenías que ingresar al secretario de Ejecutivo, atravesar enfrente de su puerta de él, donde está su oficina, y poder llegar a los sanitarios. ¿Sí? No teníamos sanitarios dentro de nuestro edificio en el Centro Estatal de Prevención del Delito. Entonces, pues todas las mujeres teníamos que pasar por ahí, por su oficina de Ricardo, por su puerta. Entonces yo pasaba rápido, si estaba su puerta abierta y lo veía, lo saludaba, maestro, así, de lejitos, y pasaba. Evitaba ya el acercamiento, ya me había dado cuenta que él tenía interés en mí, ya me hacía propuestas como, nosotros en los eventos hacíamos palomitas de maíz con una maquinita. Entonces alguna vez empezó el chiste de psicóloga, invítame palomitas, y a mí se me olvidó en el evento por estar corriendo de llevarle esas palomitas. Y desde eso siempre agarro este pretexto como para reclamarme, psicóloga, tú me des unas palomitas, psicóloga, me tienes que llevar unas palomitas a mi oficina. Yo le decía, sí, maestro, ahí le llevo unas de Liverpool, ¿no? Siendo amable, siendo cordial, siendo cortés, pero así como que te digo que sí, pero no te digo cuándo, ¿no? Y obviamente esta situación le empezó a molestar. Ya me entero que hay una plaza disponible y yo voy y le digo, obviamente Virginia me dijo que había posibilidad de que esa plaza se me asignara porque yo ingreso con un contrato. Entonces yo voy, no cerré ni la puerta de su oficina, me encargué de que no estuviéramos como a solas y le dije, maestro, me gustaría que me diera la oportunidad de poder aplicar. Si usted piensa que soy una persona que le puede aportar, De repente, lo vi así, en mi sueldo reflejado, que en el mes de septiembre era una diferencia de pesos. Yo había tenido esa plaza, se me había activado. La cosa es que fui y le agradecí y listo. Él esperaba en esta dinámica que yo le agradeciera de manera más atenta y más profunda el que me haya dado la posibilidad. Y yo siempre se lo agradecí, pero se lo agradecí con trabajo. Yo agradecida con todos, pero desde una situación totalmente laboral y profesional. Empiezan de repente un buen día una persecución encubierta hacia mi persona. De pronto Virginia, cuando regresaba de su oficina de él, me decía, es que Ricardo me dijo que te fueron a acusar porque hiciste tal cosa. Me acusaba
por haber maltratado, según, a personas, a compañeros de trabajo. Y yo le decía a Virginia, ¿y tú qué le dijiste? O sea, tú eres mi jefa, ¿tienes alguna queja de algún compañero? Y me decía, no, pues no, claro que no, Tania. Bueno, entonces ¿qué está pasando? Porque si tú eres mi jefa directa y tú no me acusas o tú no sabes de alguna situación, ¿cómo es que tu jefe, o sea, cómo es que alguien más arriba reclama o dice o me acusa? Entonces me empezaron a hacer una serie de inventos absurdos, totalmente absurdos, pero todo era muy encubierto. De repente empezamos a ver que el personal que estaba a cargo de Virginia acudía a la oficina de Ricardo, recibía indicaciones y llegaban de modo encubierto a sabotear actividades y diversas situaciones. Por ejemplo, algo que empezaron a hacer es me mandan a una comisión a la zona norte y me niegan restaurarme los viáticos, a otras personas sí se los pagaron, a mí no, me mandan, me empiezan a discriminar, Virginia empieza a operar situaciones hacia mí. Entonces, obviamente, empieza el acoso, el hostigamiento de diversas maneras. Yo empiezo a pedir ayuda. Poco a poco empezó una persecución encubierta que afectó mi salud emocional hasta el día en que llegó mi cese laboral. ¿Cómo fue ese día? Ese día había un evento importante que se iba a desarrollar con la gobernadora del estado en uno de los domos del Hábitat 1, me parece, y me encargan gran parte de la logística, organizar a las instituciones que iban a participar en apoyo y en colaboración con el secretario de Ejecutivo y para que puedan cada quien tener una participación. Bueno, hago lo conducente y un día antes del evento, a la hora de la salida, Virginia me dice, me dieron la indicación de que no vayas al evento. Pero ya el hostigamiento era muy marcado. Virginia ya me había hecho persecuciones para decirme que tenía que renunciar porque Ricardo ya no me soportaba, ya no me toleraba, ya no quería que yo estuviera ahí. O sea, aclaro que yo pasaba lo más lejos de Ricardo para que Ricardo no se acordara de mi existencia. O sea, yo estaba ya en una situación totalmente con mucho miedo, con mucho terror, muy afectada. Y pedí ayuda a algunas figuras importantes del servicio público que le hicieron llegar mi mensaje a Adrián. Incluso yo había pedido audiencia con Adrián y le platiqué lo que estaba viviendo, todo el hostigamiento, y él me dijo que no sabía nada, me dijo que Virginia, que era mi jefa, no le había dicho nada, incluso me dio un abrazo y se comprometió el señor a poder atender el tema. Efectivamente, habían parado como 3 semanas aproximadamente el hostigamiento de Ricardo. O sea, yo entendí que el secretario le había llamado la atención y le había dicho que me dejara de molestar. O sea, yo sí acusé, yo sí hablé. No emprendí procedimientos porque gran parte de lo que se me hacía a través de mi jefa directa, que era Virginia. Y yo al emprender procedimientos institucionales tenía que emprenderlos en contra de Virginia. Entonces, una serie de situaciones que están documentadas, tengo documentos. Y bueno, la cosa es que el día del evento la gobernadora me pide no ir. Yo esperé, me quedé con las 2 personas de limpieza en el secretario de Ejecutivo porque se fueron todos al evento, todos. Me quedé con 2 personas y los perritos callejeros. Entonces, los adoptados. Al término del evento, ellos regresan a la institución a eso de las 4 de la tarde y de repente ya eran como 2 minutos antes de las 5 de la tarde y yo estaba en una oficinita muy pequeña, como a 1 metro, 1.5 metros, estaba la otra coordinadora. De repente yo recuerdo ver su cara y la vi con cara de congelada, como si estuviera viendo al demonio enfrente.
O sea, no me dio tiempo ni de preguntarle qué pasaba, cuando veo entrar al jurídico con 2 personas atrás, como tipo guardaespaldas, entra, se dirige hacia mí, me aporrea un oficio en mi escritorio y me dice, psicóloga, firme. Yo me quedo así y le dije, ¿qué es esto? Y me dice, firme su cese. Y le dije, ¿qué? En eso, no sé cómo me puse media lista y agarro mi teléfono celular y pongo la grabadora de voz. Tengo obviamente grabado el momento de mi cese. Como temblando como pude, pongo la grabadora y comienzo a leer. Entonces me da 2 oficios, uno que tenía anexos y otro que no era una hojita libre, o sea, una hoja sola. Comienzo a leer a ver si es lo mismo, entiendo que era un oral original y el otro era como que el acuse que le iba a firmar a ellos. No le cuestioné, no le pregunté, solo leí y le dije, este que tiene anexos es el mío. Y me dice, no, el que tiene anexos es el mío, el tuyo es el de una hoja. Y le dije, ¿cómo que el de una hoja? Si tú me estás citando 2 anexos, 2 documentos anexos, que son la razón del por qué me estás cesando, pues entonces me tienes que dar esas 2 hojas porque son el motivo y la razón. No te las voy a dar, y empezamos allá entre dámelas, no te las doy. Y le dije, bueno, no me vas a dar los anexos, no desconozco por qué me estás cesando. Entonces agarro y firmo su oficio con una leyenda que obviamente refiere que en un marco de acoso y hostigamiento laboral perpetuado hasta mi persona, recibo ese cese y que no recibo esos anexos. Entonces fue lo único que pude hacer, estaba totalmente temblando, fue algo totalmente agresivo, violento, algo terrible, que recuerdo muy espantoso. La otra persona estaba impactada también. La cosa es que se van y simplemente nunca les me dieron la cara, nadie, ni el secretario ejecutivo, ni Virginia, ni Ricardo, ni nadie. Pues las pocas cosas que tenía así, las tomé y me fui. Así fue mi cese laboral. No supe por qué me cesaban. Y con los días empiezo a solicitar por vía oficio que me den esos anexos. Hasta que empiezo a movilizarme, empiezo a tocar puertas con la oficina de la gobernadora, acudo y empiezo a hacer las diligencias conducentes. Por eso digo que agoté todas las instancias. Y ahí voy a contestar tu pregunta, Mario. Lo primero que hice por procedimiento. ¿Esto ocurrió en qué año? ¿En qué mes? Tu cese, o sea. En el 2024. O sea, hace 2 años. No, hace un año. Hace un año, perdón, sí. Hace un año. Ok, adelante, por favor. Entonces, empiezo a hacer los procedimientos conducentes, que es, pues, ante el órgano interno de control, ante el COEPSI, que es el Comité de Ética, que es el que se encarga, que forma parte de las instituciones gubernamentales, que se encarga justamente de vigilar el actuar ético del servicio público y que todo se lleve bajo ciertas normatividades y que investiga, ¿no? Entonces, metí documentación hacia el COEPSI, hacia el órgano interno de control, hacia el Comité de Igualdad. En ese entonces era IQM, fui al IQM, metí documentación y entonces metí documentación también ante la oficina de la gobernadora, donde me reciben muy amablemente y me explico mi problema, explico la situación y me dicen que van a poner a cargo de poder atender el tema para verificar qué pasó, bueno, obviamente yo con documentales en la mano, ¿no? Le iban a pedir a SECOES que pudiera investigar cómo es lo conducente. Y obviamente cuestión que yo agradecí y me sentí afortunada de la atención. Obviamente el órgano interno de control, COEPSI, todos me contestan así, no procedió nada.
Y el IQM lo que me dio en su momento fue un oficio. Primero no me responde nada y luego me da un oficio diciéndome que pone a mis servicios atención psicológica y asesoría jurídica gratuita. Cosa que no pues bueno, yo ya sé por la experiencia institucional que tengo que era lo que tenía que hacer. Entonces, SECOES es así que yo tengo la posibilidad de tener una audiencia con la secretaria de SECOES porque fui enviada a poder ser atendida. Y es lo que narro en mi entrevista anterior, en mi rueda de prensa, como yo estando con la secretaria de SECOES, ella en toda su disponibilidad de poder atender el tema, realiza una llamada ante Adrián, el secretario ejecutivo. Yo estaba ahí. Donde ella le dice, me encargaron atender el tema, necesito por favor que me proporciones cierta información, necesito revisar documentos y necesito que me hagas llevar su expediente laboral. Y él le dice, oye, es que esa mujer es tremenda, le quiso pegar a su jefa, la agredió, se le fue encima y ha estado agrediendo a todos sus compañeros. Yo traté de decirle y exhortarle a que cesara su violencia, pero ella no me quedó más remedio que cesarla. Y entonces, obviamente, pues yo estoy allá escuchando, infartada, pensando que esto es un sueño. Y ella le dice, bueno, pues a primera hora me das esos documentos, me haces llegar estos documentos donde dices, y le dice él, tengo actas administrativas. Y ella le pregunta, ¿cuántas? Varias. ¿Cuántas son varias? 5. Bueno, entonces mañana, por favor, con su expediente laboral, me las haces llegar. Bueno, voy a mandar a tal persona por ellas. Entonces, esa persona se encargó de hacer esa diligencia al otro día de la llamada a primera hora. Obviamente, yo intercambié números telefónicos con la persona para darle seguimiento a mi caso. Esa persona no la pude ver a los días inmediatos porque se había ido de comisión a Cancún, pero a su llegada pude hablar con la persona de la SECOES en ese entonces que hizo la diligencia. Efectivamente, tengo también elementos que confirman que que esa diligencia se hizo. Entonces, obviamente obtengo información, además pues estuve investigando hasta en el mismo secretario ejecutivo de cómo se llevó a cabo la situación, de quiénes firmaron y armaron esas actas, de quiénes las entregaron y tengo documentación donde puedo acreditar que eso se llevó a cabo. No voy a dar más detalles. Desde entonces me dijo que ya no las poseía porque las había entregado a la secretaria para su análisis, ¿no? Para la decisión de ver qué iba a pasar, pero que obviamente todas tenían características de ilegitimidad y todas eran unilaterales, o sea, alguien narra un hecho de supuesto maltrato y las tramitan o les quieren dar el peso de un acta administrativa cuando esto no es un acta administrativo, o sea, es una hoja con un hecho, una narratoria y una firma, ¿sí? Entonces, es ilegítimo. La cosa es que yo intento pedir nuevamente audiencia con la secretaria y la secretaria ya no lo logro, no me recibe. Pasan meses y yo confiada de que se iban a integrar a mi carpeta de investigación, porque yo puse una denuncia ante las SECOES para que investigara. Y entonces yo fui como 2 veces a mirar la carpeta de investigación y nunca las veía. Entonces yo le decía al área de investigación, ¿por qué no están integradas esas actas aquí? Y entonces el área de investigación me llamó la atención que me decía desconocer el tema de las actas. Entonces, para esto yo pido
oficialmente hago solicitudes oficiales ante el secretario ejecutivo para que me den a conocer si hay algún acta ahí en mi expediente, y ellos me contestan formalmente por oficio que no hay. Entonces digo, entonces es cuando empiezo a notar que me están tratando como fantasiosa, porque obviamente hubo una diligencia de la cual yo le di total seguimiento, y ahorita el secretario ejecutivo me contesta vía oficio que no hay. Entonces empiezo a tratar de insistir, hago algunas otras gestiones institucionales, otras instituciones, y esas actas hasta la fecha no han aparecido. Entonces, cuando yo pongo la denuncia ante la Fiscalía por hostigamiento laboral, por hostigamiento sexual, donde pongo la denuncia en contra de Ricardo, pongo también una denuncia por discriminación contra Virginia. Nutro mi carpeta de investigación con todas las documentales, audios, videos, etcétera. Es decir, mi carpeta son 3 tomos de este tamaño. O sea, entre los 3 tomos es una carpeta bastante nutrida con pruebas de lo que digo y narro. Entonces, peritajes, etcétera. En una de estas, cuando yo pongo la denuncia, yo señalo a una persona de allá adentro. Obviamente, lo que pasaba conmigo se sabía, pero hay un miedo institucional de las personas a declarar o hablar, porque obviamente hay represalias claras en esta institución, hay un miedo, hay un terror. Entonces, a lo mejor están coaccionadas, ¿no? Totalmente, están totalmente. O sea, nadie quiere perder su trabajo. Tú dices algo y te corro. Totalmente. Entonces, una persona, una de las que son mis testigos, de hecho, mujer que estuvo presente al momento de mi cese y también muy amiga de Virginia, que obviamente sabe, la encierran. Cuando yo pongo la denuncia, la Fiscalía les avisa de manera inmediata que interpuso esta denuncia, y la encierra Ricardo y Virginia 2 veces en su oficina y la amenaza. Todo esto lo tengo narrado en mi carpeta de investigación. La amenaza y le dice que obviamente si ella atestigua, la va a terminar en la cárcel, que yo voy a terminar en la cárcel, que nos van a quitar nuestras cédulas profesionales y que nos van a hacer la vida totalmente imposible. Amenazas totalmente directas. 2 veces. Obviamente yo estaba totalmente destrozada, en pánico, afectada, ella también, y mi familia también. Y Virginia constantemente, a través de ella, me enviaba amenazas. Hasta lo que narro. Entonces, ¿qué pasa? Va la Fiscalía a recolectar al secretario ejecutivo declaraciones. O sea, al escritorio del secretario, para que él actúe como testigo de Ricardo y de Virginia. Entonces, el secretario vuelve a decir que yo tengo muchas actas administrativas, que él me había mandado a llamar para decirme que dejara de hostigar a la gente, que me calmara, pero como yo no le hice caso, pues no le quedó más remedio que cesarme. Que casi ese cese había sido a solicitud de todo el mundo, porque yo era una mujer diabólica y con el poder de que durante meses le hice la vida imposible a todas las personas de mi centro laboral. Te puso como una capataz del porfiriato, ¿no? Como una mujer dominada por la ira. Totalmente. Obviamente, de las personas que firman estas actas, que fueron nombres que dije en la conferencia, en la rueda de prensa, también declaran, no tuvieron que ir a Claro a hacer declaración a la Fiscalía, porque les asignan un espacio dentro del secretariado para que vayan desfilando y vayan recolectando sus declaraciones. Entonces, estas personas se atreven a decir que sufrían malos tratos por mi parte.
etcétera, cosas atroces que tengo obviamente en mis declaraciones de la Fiscalía. Virginia me desconoce en su declaración, señala que no sabía qué clase de carroña era yo, que a mí me conoció en Cancún, allá en algún evento, y que pues como le rogué, porque yo no tenía trabajo, pues entonces ella me contrata, o sea, ella pide un favor para contratarme y que desconocía que yo era una mujer misandra, que yo era, y muchas palabras terribles. Me desconoce. Desconoce que hemos pasado Navidades juntas, en familia. Desconoce que nos hemos ido de viaje. Desconoce que hemos comido el mismo plato. Desconoce toda nuestra historia. Entonces, con tal de seguir participando en esta violencia atroz que viví, obviamente yo pude comprobar todo ante la Fiscalía. Cuando dices comprobar, te refieres a decir que todos esos argumentos eran falaces. Sí, sí. Cuando alguien señala, cuando hay un evento en una institución, se hacen procedimientos por norma. Estos procedimientos son, si alguien, no sé, maltrata a una persona, hace malos tratos, violenta o qué sé yo, algo inadecuado que va en contra de la normatividad, se hacen procedimientos que están establecidos y normados. Es una serie de pasos que se tienen que cumplir a cabalidad para acreditar y para darle justamente un peso de legalidad a lo ocurrido. Obviamente ellos no tienen absolutamente nada, ningún procedimiento. Si yo hubiera maltratado y hubiera hecho todo lo que dicen que hice, todo lo que ya narraron, adentro de la institución tuvieran que haber procedimientos hechos en mi contra. Audiencias, actas administrativas, material, todo el secretariado ejecutivo está lleno de cámaras, todo. Pasillos, al interior, todo. Si yo le hubiera querido pegar a Virginia, como ella dice, si yo le hubiera agredido a la gente, ellos, para proteger ese acto, hubieran bajado las cámaras, hubieran sacado las grabaciones, justamente para acreditar lo que están diciendo. Pues obviamente yo solicité a la Fiscalía grabaciones y la Fiscalía las acaba apenas de solicitar a un año después, y obviamente contestaron que solo duraban 7 días y entonces que no hay nada, ¿no? Entonces, no tienen nada, ninguna prueba de lo que dicen, ni una sola. Entonces, alguien que viene y dice algo sin poder probarlo, pues obviamente es una mentira. Yo he presentado audios, he presentado grabaciones, capturas de pantalla, etcétera, donde sí puedo acreditar toda la violencia y el hostigamiento que viví dentro de esta institución. Entonces, así el caso, me he sentado con secretarias, me acerqué a la gobernadora, le dije brevemente, me presenté y hablé con ella y me dijo que el caso iba a ser atendido y asignó a unas personas para poder investigar. Estas personas saben lo que pasó. Les he mostrado documentales, he platicado, se ha investigado y saben que la SAPGOP o la SECOES o la SEPGOP guardó o ocultó esas actas. Que obviamente, si yo ya tengo una respuesta y una contestación de que no existen, no pueden sacarlas a la luz. Porque ya con ese simple hecho es más que evidente que son falsas. Y con ese simple hecho tendrían que tomar acciones contra cada una de las personas que las firmaron. Ajá. Entonces, las están reteniendo para que no se haga justicia, para que no, según ellos, no se pueda acreditar la falsedad y la participación activa de todas esas personas. Un paréntesis. ¿No has presentado una queja por esta
canallada colectiva en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿No has demandado de manera que será individual o personal a cada uno de estos tres personajes en la Fiscalía? ¿No has acudido al Congreso del Estado, donde hay una comisión que atiende estos asuntos? Sí, de manera personal demando ante la Fiscalía a Virginia, a Ricardo. Adrián no, porque en un inicio yo no sabía que él era partícipe de todo. Ahora, él ha encubierto a mis agresores y eso es un delito. El delito de encubrimiento es un delito, ¿sí? Más sin embargo, eso se fue desarrollando al paso de los meses. Pero obviamente interpuse una demanda laboral ante el tribunal que no se les ha notificado, y es cuando narro que en una de sus burlas de Virginia, que me hace llegar a través de la que señalo como testigo, en diciembre se burla y me manda a decir que no se va a recibir la demanda y que ahí en 2025 la reciben. Y cosa que estamos a agosto y todavía no la han recibido. Pero ¿por qué no fui a la Comisión de Derechos Humanos? ¿Recuerdas, Mario, que te dije que acabo de narrar o inicié narrando sobre una chica la cual puso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos? Pues esa queja llegó por WhatsApp a Virginia. Y Virginia obviamente ya había hasta contestado la queja sin antes haber sido notificado oficialmente. Entonces, ir a una institución donde yo sé que Virginia va a recibir mi queja por WhatsApp, pues no es una buena opción, ¿sí? Entonces, pero sí he hecho, tengo la demanda penal, tengo la demanda laboral y tengo una denuncia ante la SAPCO, que es un órgano investigador. Quien sabe toda la historia y que son bastante eficaces y eficientes en su investigación, si así lo quieren. Entonces, es por eso que tuve que salir a alzar la voz. Es por eso que tuve que salir a decirles que no me voy a rendir, que no me voy a callar y que si tengo que seguir escalando instancias, gestiones, hablando del tema, lo haré, porque tengo pruebas donde involucran a más y más personas. Y que digo, ya las he ofrecido, ¿no? Están en mis carpetas de investigación, están en mis investigaciones, y lo que estoy exigiendo es que se integren esas actas a mis investigaciones de la SAPCOP primeramente, para que yo pueda solicitarle a la Fiscalía que las solicite y puedan integrarlas también a mi investigación de la Fiscalía y se pueda evidenciar la falsedad y la ilegitimidad de esas actas. Además, ¿qué más? Sí, Adrián Martínez ha sido parte activa de todo este encubrimiento, ha fabricado documentos. Yo le pido, revisando mi carpeta de investigación, me doy cuenta que Adrián Martínez ofreció esas actas en una de sus declaraciones ante la Fiscalía, cuando dice que yo soy una mujer monstruosa, y él narra que esas actas existen. Entonces yo le digo a la Fiscalía, se lo solicito por escrito, solicita por favor al secretario, Adrián, de acuerdo a su relatoría de tal fecha, esas actas que él dice que yo tengo. Entonces la Fiscalía, en vez de hacerlo, porque además están haciendo solicitudes a medida de ellos,
Eso ha sido claro desde que yo interpuse el procedimiento ante la Fiscalía. Entonces, como no puede pedírselas, porque entonces él tendría que contestar que no existen o tendría que enviarlas, entonces lo que hace la Fiscalía es pedirle que manden mi expediente laboral. Manda a Adrián mi expediente laboral certificado con su sello y su firma de él, donde son como puras hojas de trámites, hay un nombramiento, hay una constancia estratégica, hay unos documentos estratégicos ahí que son falsos y no hay actas. O sea, es decir, es que me doy cuenta que ellos están armando una documentación para tratar de desacreditar todo lo que yo he narrado, y entonces la Fiscalía les pide, a medida de sus necesidades de ellos, un expediente laboral en vez de pedirles directamente las actas que él ha expresado que yo tengo en una declaración. Y como esas cosas más, evitar pedir cámaras, evitar pedir los peritajes. O sea, se han pedido peritajes de mis audios y mis degradaciones, pero sus mismos peritos han contestado que no han tenido la capacidad de darles proceso al peritaje. Han hecho algunos peritajes y algunos han contestado que no pueden procesar ese formato. Entonces, nosotros hemos estado en una muy buena estrategia jurídica. Tengo 2 abogados que están en total apoyo. Tengo el apoyo de colectivos y no vamos a bajar la guardia. Estamos revisando toda la documentación con lupa. Las personas, ¿por qué digo que hay un encubrimiento institucional? Porque las personas que amablemente me han atendido por parte de la señora gobernadora, pues me han expresado claramente que tienen sus alcances, que no pueden obligar a una secretaría, a otra secretaría a hacer o a ejecutar lo que tengan que ejecutar, ¿sí? Y entonces, pues bueno, miedo institucionalizado. Le están dando fuero a Adrián, le están dando fuero a Virginia, a Ricardo, no hay piso parejo, los están haciendo pues indestructibles, poderosos, no están revisando objetivamente todo lo que he presentado. Y entonces es por eso, anoche todavía me va a regañar mi madre por esto. Una persona acudió a visitar a mi madre. Mi madre, como cualquier madre, está más que impactada, está más que molesta, está más que enojada. Y alguien se acercó para hacerle una pregunta. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero para sacar a uno de ellos del problema? Obviamente no recibió respuestas de amor y de cariño por parte de mi madre. Mi madre obviamente lo mandó por un tubo y yo le digo a estas personas, no se acerquen a hostigar a mi familia. Existen procedimientos jurídicos y tengo defensa particular. Si ustedes quieren que nos vayamos a juicio, nos vamos a ir a juicio por todas las vías. Y si tengo que activar otras vías, voy a activar todas las vías necesarias y conducentes contra las personas que requieren. Pero no se acerquen, porque todos los acercamientos que tengan hacia mi familia los voy a tomar como hostigamiento. Tengo mi defensa. Podemos llevar el procedimiento hasta la parte larga, o podemos hacer el procedimiento pero jurídico como marca la ley. Pero por lo oscurito, nada. Por lo oscurito, nada, porque no me voy a prestar a que ustedes me graben, porque están buscando una grabación
porque además me están difamando por medios de comunicación y por conocidos de que yo les pedí cierta cantidad de dinero, bastante cantidad de dinero, con tal de quedarme callada. Y que como ellos no accedieron, o sea, a darme ese dinero, entonces por eso yo decidí salir y decir esta serie de mentiras. Entonces, continúen con sus difamaciones. Además, me han difamado recientemente con medios de comunicación, con personas, con conocidos, con allegados, de que yo cobraba en la zona sur de Aviadora, que mis amantes eran altos mandos y que yo vivo de extorsionar a hombres a cambio de mi silencio por conocer cuestiones delicadas. Y hoy saco todo esto a la luz porque no lo voy a dejar en lo oscurito. No les tengo miedo y digan lo que digan, vamos a actuar bajo el marco de total y plena legalidad. Doctora, no sé. Hay algo que a mí me llama poderosamente la atención y que no me puedo quedar callado. Hay varias personas que están siendo acusadas de acoso laboral, de acoso sexual, pero están siendo investigadas, pero siguen trabajando, no los separan del cargo. ¿Esto es normal? Existe una presunción. Todo persona señalada pues tiene derecho también a una investigación. Y entonces existe una presunción de inocencia, es por eso que tenemos que tener al momento de expresar la información cierto sigilo y cierto cuidado. Porque si no pero si no los quitan, si no los hacen a un lado. Y es que no los van a quitar, porque siguen manipulando ahí a quienes se prestan. Sí, lo que pasa es que no son casos aislados, es un patrón que se repite todos los días en las instituciones, en los espacios de poder. Sí, es una herida de silencio que las mujeres tenemos que llevar históricamente al interior de las instituciones. Entonces yo les digo a las mujeres, busquen caminos, ábranse las brechas y creen los espacios para poder expresar lo que pasa. Sí, efectivamente, los procedimientos son una cortina de humo, como dije. Yo, que soy una mujer de procedimientos, que los seguí todos cabalmente, que están documentados en mis carpetas, cada uno de los procedimientos, puedo dar de testimonio que solo son para desgastarnos y para hacernos perder el tiempo. ¿Sí? Entonces, tienen que salir a alzar la voz. Doctora, ¿me permite compartir una experiencia sin decir el nombre por respeto y para no revictimizar a esta dama? Hace aproximadamente unos, ¿qué será? 3 o 4 años, a una persona, una dama con bastante experiencia en su área profesional, con el grado académico de maestría, se ocupaba de, ahí en la Secretaría de Gobierno, de dar talleres y cursos sobre la equidad de género. Su jefa inmediata era una mujer, no un hombre, una mujer. Y por hacerle una corrección de algo que estaba mal escrito, terminó esta mujer que hoy ocupa, ¿no? Una amiga del máximo traidor que ha tenido Quintana Roo, me refiero al hoy diplomático Carlos González. A esa persona, esa dama, con un congreso arrodillado, la pusieron como premio en un cargo más importante. A esa dama, que la restaron todo el poder institucional del estado de Quintana Roo.
a tal grado que terminó de portera en una institución, en una oficina, poniendo gel a las personas que entraban y salían. Estamos hablando del periodo de la pandemia. Y fue tanto el daño que le hicieron todos estos personajes e instituciones que la mujer, esta dama, estuvo a nada de suicidarse. Totalmente. Totalmente. Sí, sí, totalmente. Te aplastan y evidentemente al quitarte un recurso que te da autonomía como persona, que es el recurso económico, al quitarte el trabajo, pues alguien que no tenga economía no puede hacer nada. A las mujeres nos bajan los sueldos, nos amenazan, nos ponen bajo árboles, nos ponen de porteras, nos aplastan con todo el poder del aparato institucional para que nos quedemos calladitas, asustadas y llorando. Eso nos destruyen toda la vida, nos persiguen, nos amenazan. Estuvieron persiguiendo a mi mamá por semanas, estuvieron persiguiendo a mí. Y todo lo tenemos documentado. Nuestras amistades ya saben qué tienen que hacer si algo nos pasa. Nuestras redes ya saben qué tienen que hacer si algo le pasa a alguien en mi familia. Y esta mujer que tú expresas, Mario, es la realidad no de ella. Quizás ella se atrevió también a contarlo, pero es que es la realidad de muchas, de muchas. Y es una cuestión totalmente lastimosa, es una cuestión podrida y es una cuestión que no entienden quienes pueden tomar decisiones que lo tienen que erradicar por salud institucional, por salud social. Es un miedo irracional que hay en contra de tomar acción. No prefieres no meterte en problemas, aún seas una secretaria o un secretario. Prefieres no hacer nada, no hacer lo que por derecho corresponde, por lo que no por norma corresponde. No estás pidiendo favores, estás pidiendo que la ley tenga un curso jurídico y natural. Y efectivamente eso es lo que ha pasado. Entonces, pues yo solamente quiero exhortar a las mujeres que vayan alzando la voz, que alcen la voz, que cuenten lo que les pasa. Que no solo se quede el Estado con campañas de yo sí te creo, es que nos compruebe a las mujeres si realmente nos cree, que nos compruebe el Estado a las mujeres que realmente no solo es una publicidad política, que nos compruebe el Estado que las denuncias de las mujeres que decidimos hablar se atienden y que se sancionan a todos estos agresores. No estamos pidiendo favores, no estamos pidiendo caridad. Mario, no sé si tengas alguna otra pregunta. Sí, quiero retomar, bueno, primero agradecerles a todas las personas que estuvieron, que dieron su opinión, casi todas apoyándote, pero me llamó la atención una opinión por ahí, no recuerdo el nombre, le pido perdón por no ubicar el nombre, pero sí me acuerdo del contenido que decía, no basta con ver la transmisión, hay que apoyar de otra manera. La pregunta es, aquellas personas que te apoyan, que están en contra de
de este estado de hechos, no de derechos, ¿de qué manera pueden respaldarte? Uno, haciendo extensivo el mensaje, haciendo extensivo mi caso. Dos, hablando, compartiendo sus historias, porque muchas en este camino institucional me he topado con varias mujeres que me han contado su historia con respecto a este personaje, Ricardo, que de manera histórica se ha dedicado a romperle la vida a las mujeres en las instituciones. Él trabajó en la fiscalía, etcétera. Y entonces me han contado el calvario que por años vivieron con este hombre. Que por favor me apoyen hablando y contando sus historias, así como me las contaron a mí. ¿Sí? Que se sepa que no soy una mujer que está diciendo fantasías o que inventó todo esto para afectar a estos angelitos. Y quien sepa y conozca de mi caso, que son muchas personas, entiendo que tengan miedo a hablar, pero si es su deseo y si me pueden apoyar formando parte activa, respaldando mi dicho, adelante. Saben cómo contactarme y estaré agradecida. He ofrecido testigos, pero de esa manera me pueden ayudar, compartiendo, no callando, incluso participando activamente en mi investigación. Y si necesitan tomar acción, porque también son víctimas de estas personas, vamos a unirnos y vamos a apoyarnos para todo esto, para emprender los procedimientos que tengamos que emprender. No estoy sola. Hay un grupo de mujeres que también son víctimas de diversos delitos y aberraciones institucionales, de aberraciones que agresores naturalizan como parte común de la masculinidad y que nos han roto la vida. Yo diría de la bestialidad. De la bestialidad, totalmente. No estoy sola y es una invitación abierta a todas esas mujeres. Aquí estamos. Tengo una abogada, una defensora, la licenciada Ariadne Son Anguas, que estoy segura que puede apoyarles y que es la persona indicada para poder brindarles apoyo jurídico. Y pues bueno, eso ha sido todo por mi parte. Agradezco mucho el espacio. Evidentemente yo en mis investigaciones he ofrecido muchos detalles, he ofrecido muchos más detalles, pero de manera general puedo hablar hasta aquí. Puedo mencionar, esta es la parte que yo puedo mencionar, para que no vaya a haber alguna represalia jurídica hacia mí, ¿sí? Entonces, eso es algo que siempre tenemos que tomar en cuenta las personas que decidimos alzar la voz. Tenemos que cuidarnos y protegernos porque en un movimiento en falso, las que podemos estar tras las rejas vamos a ser nosotras. Y le pido una vez más a la gobernadora del estado, le pido una vez más a esas personas que han escuchado mi historia, que me han dado un abrazo, a esas secretarias, a esas mujeres que pueden tomar decisiones, que revisen mi caso. Aquí pública y abiertamente les reitero, no les estoy pidiendo que me den privilegios, les estoy pidiendo que sean justas y objetivas y que si se tiene que sancionar para que los hombres aprendan, los agresores aprendan, porque no quiero globalizar a todos los hombres, para que estos agresores aprendan a respetar las leyes y a respetar a las mujeres y que aprendan que los derechos de las mujeres están por encima de sus caprichos. Les pido, por favor, que actúen con justicia. Pues yo solo me resta agradecerle a la
doctora Tania Karenina Galera, pues que haya aceptado esta invitación. Ya la había escuchado en la conferencia que dio hace unos días al lado de la abogada y maestra Ariadne Sonangua. Sí. Y hay, como bien dice nuestra invitada, hay muchos casos terribles. Hay el caso de una dama de Playa del Carmen, víctima de violencia vicaria, donde en una entrevista que le hice, bueno, pues dijo, a mí el Poder Judicial quiere quemarme en leña verde por luchar por recuperar a mi hijo. Y vimos también como una señora que ocupa una curul en la actual legislatura, a través también de tráfico de influencias, metió a su ex a la cárcel y tuvo que hacer una huelga de hambre y terminar en un hospital y lo tuvieron que sacar y regresarlo a la cárcel. O sea, es espeluznante la manera en que se maneja la justicia y el derecho en Quintana Roo. ¿Algo que quiera añadir, doctora? Esto, que la justicia es un privilegio de pocos, desafortunadamente en nuestro estado. La justicia y agradezco mucho es un la atención y el privilegio espacio. de pocos. De pocos, de muy pocos. La justicia es armada para beneficiar a los elegidos. Y lo puedo decir, y a las pruebas de todo lo que he dicho me remito. Bueno, yo me despido agradeciéndole a las personas, hombres y mujeres que vieron este programa, que nos dieron su opinión. Y sí, les pido de favor que compartan este programa para que esta canallada no se quede en unos pocos oídos, sino que se entere más gente de que esto prácticamente es una política institucional en el Estado. Y quienes deseen ver este programa y otros pueden entrar a nuestro canal en la plataforma de YouTube, que está como lo tengo aquí, Panóptico TV Chetumal, y si hay alguna dama o algún hombre que sea víctima también de atropellos, de infamias, con toda confianza, ahí está mi número telefónico en la página, no tengo nada que ocultar y tienen el micrófono abierto cuando sean. Igual a usted, doctora, las veces que juzgue necesario, cuente con el respaldo de nuestro proyecto periodístico Panóptico, que no tiene nada que ver con el gobierno, al cual no le aceptamos ni un peso partido a la mitad. Muchísimas gracias, doctora. Que tenga un muy valiente. Muy valiente y gracias por el compromiso y la responsabilidad social. Muchas gracias por estar del lado del pueblo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.